El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Vemos en el Antiguo Testamento toda una serie de celebraciones. Estas son algunas de las festividades del pueblo judío. Son más, pero aquí se mencionan algunas: la fiesta de la Pascua, de los ácimos, las tiendas, de la cosecha. Normalmente eran fechas o celebraciones agrícolas, pero después se le va a dar el sentido religioso. Pero lo interesante aquí, ¿cuál es la necesidad que Dios tiene de que tengamos nosotros celebraciones con fechas específicas? Primero, Dios no necesita de eso. Dios no es más Dios por lo que nosotros le ofrezcamos. El hecho que Dios pida y invite al pueblo a estarle dando gracias en diferentes tiempos, en diferentes momentos, tiene la intención de que nosotros aprendamos a relacionarnos con Él. Porque es como cuando no sabes qué decir, ¿no? A veces estás con alguien y no sabes, porque a lo mejor no hablan el mismo idioma. Me ha tocado con personas que han llegado aquí a veces, de los americanos que venían a ayudarnos, y no hablan español. Y a veces pues los demás no hablan inglés, pues como que jugaban y todo, pero no se entendían. O a veces cuando, por ejemplo, en la comida, ¿no?, estamos puros hombres comiendo, la plática ninguna. Me platicaba uno de los frailes que cuando se traían a los muchachos de la escuela, a los chiquillos, pues venían los dos Luises, Luis Javier y Luis Fernando, bien serios así, y también, y la única que vi hablando hasta por los codos, la Teresita, ¿sí? Y porque pues es esa manera de relacionarse. Pero cuando es con una situación en la cual no sabes cómo dirigirte, no sabes qué hacer, la finalidad de las fechas, las celebraciones, que algunas son oblaciones, holocaustos, ofrendas, sacrificios de comunión, libaciones, según corresponda al día. Un día son de purificaciones, otras de agradecimiento, otras de bendición, ¿sí? Todas con la intención de relacionarnos con Dios. Y podríamos decir que todas las fiestas judías, que son figura de nuestra fe cristiana, todas estas fiestas tienen al final de cuentas la plenitud de nuestra celebración, la Santa Misa, donde tenemos todo. Hace rato le explicaba yo a una jovencita, unos 15 años, que nosotros como cristianos el acto más grande que debemos a Dios es la adoración. No hay otra cosa más grande que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Y adorarlo es el acto que va a estar sostenido constantemente en toda nuestra vida por diferentes momentos. Muchas veces pensamos que adorarlo es cuando nos hincamos o nos postramos. Esa es una manifestación, pero la adoración es continua. Incluso en la Santa Misa son momentos continuos de adoración. El primero, el acto penitencial. ¿Qué hacemos en el acto penitencial? Un acto de adoración. O sea, nos reconocemos criaturas y pecadores delante de la
de la grandiosidad y majestuosidad de Dios, que es perfecto. O sea, lo reconozco como Dios y yo como pecador. Y me agacho, me humillo ante Él. Es un acto de adoración. Segundo momento, cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando tú pones atención a una persona que te habla, es porque te interesa, porque es importante, lo que tú quieras. Y es precisamente en la liturgia de la palabra donde los fieles adoran a Dios, porque hacen a un lado todo lo demás, todos los ruidos y todo lo que puede estar, para centrarse en lo que la palabra de Dios les está diciendo. Desgraciadamente, la mayoría de los cristianos, de los católicos, venimos a misa y no adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a lo que Dios me está diciendo, aunque el Padrecito no predicara, sino lo que la palabra de Dios en sí misma está diciendo. Esto es un acto, el grado máximo de atención, de respeto que se puede dar a alguien, es el de adoración. Dios va a hablar, me callo. Dios habló, obedezco, porque Dios me lo pide. Y ese es el acto de adoración. Luego tenemos el acto de acción de gracias, que es la liturgia eucarística, en donde vemos, y también está el otro momento de la adoración, que es el amor. El grado máximo de agradecimiento nos lleva a la adoración. ¿Por qué? Porque vemos lo que Él nos ha dado, vemos lo que Él se ha sacrificado por nosotros. Celebramos el sacrificio, el que Él le entregó su vida por nosotros. Entonces somos agradecidos. Y nos quedamos en deuda eterna con Dios. Si a mí me prestan $1, pues siento una deuda y pago el peso. Pero si yo me estoy muriendo y me dona el riñón para que yo no me muera, me dona un riñón, oye, siento en deuda toda mi vida con esa persona. Pero si alguien me ha ofrecido, me ha dado la vida eterna, mi agradecimiento es el grado máximo y es la adoración. ¿Y por qué Él se sacrificó? Por amor a mí. Entonces, cuando yo descubro este amor, el grado máximo de amor se llama adoración. Entonces, si se dan cuenta, toda la misa tiene sus momentos de adoración. El de reconocernos pecadores delante de la grandeza de Dios. El reconocer que Dios está hablando y yo pongo atención. El de dar gracias a Dios porque Él se sacrifica, y el reconocer el acto de amor de Dios por mí. Entonces mi respuesta en todos estos momentos es de adoración. Si yo aprendo a hacerlo en la Santa Misa, aprenderé a hacerlo allá acá, en la calle, porque seguiré reconociendo cuando la riego que le estoy fallando a Dios. Poner atención en lo que Dios me dice, el tiempo y las circunstancias me dan a conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué voy a hacer caso? Porque Dios está hablando. Y le voy a dar gracias por la vida cuando me levanto, y le voy a dar gracias porque me da comida, y el grado máximo es estar en adoración continua hacia Él. Y cuando veo todo lo que Él ha hecho por mí, mi familia me ha dado trabajo, me ha dado salud, me ha dado tantas cosas maravillosas, le respondo con la adoración. El problema es cuando no entendemos esto y vemos lo que sucede en el Evangelio. Los mismos que deberían de creer en Él no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no aprendieron a adorar a Dios. De hecho, el primer mandamiento, y nos lo dice el Salmo, ¿no? Dice el Salmo responsorial. Dice: no tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. El que no sabe adorar a Dios en la Santa Misa terminará adorando otros dioses y negando la presencia de Dios en su vida. Como suele suceder, que terminamos negando o siendo indiferentes al sacrificio, al perdón que Él me ofrece, a la palabra que Él me ofrece, al sacrificio que Él hace por mí, al amor que Él me da. Y aquí sus familiares o las personas con las que Él creció no lo reconocen, y ellos lo dicen claramente. Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga.
de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y esos poderes? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Pues ¿de dónde? Así como diciendo, no te la creo, compadre. Qué triste es no reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Triste no reconocerlo en la Eucaristía. El que no reconoce a Dios en la Eucaristía, el que no reconoce a Dios en la palabra y lo adora, no sabrá reconocerlo allá afuera. Y Dios nos sigue hablando allá afuera. Dios nos habla en el problema, nos habla en una situación de amor, en una situación de dificultad, de enfermedad, de muerte. Dios nos habla. Pero si yo estoy centrado en mí, en lo que yo quiero, simplemente vamos a misa porque tengo un problema, no porque quiera adorar a Dios, porque le voy a pedir algo, no porque quiera adorar a Dios. El que adora tiene el poder de Dios en sus manos, pero no para hacer la estrellita marinera que todo el mundo lo voltea a ver, miren, yo soy Juan Camané, yo hago esto. No, es para llevar a otros a adorar a Dios, no adorarse a sí mismo. Es por eso que es tan importante que aprendamos a adorar a Dios en la Santa Misa, con todo lo que esto implica, para que allá afuera, en la calle, no seamos como sus compatriotas o con sus vecinos. Aunque Dios se aparezca en sus vidas, dicen, no, pues ya. Y Dios te puede hablar en cosas tan simples y se sigue manifestando. ¿Cuántas veces no habremos negado a Dios? Así como lo negaron. Y Dios se manifiesta en las personas, se manifiesta en las circunstancias. Siempre Dios nos está hablando. El que adora reconocerá la voz de Dios, la voluntad de Dios y el amor de Dios. Por eso, entre más medito, entre más profundizo esto, yo digo, wow, qué ciegos somos, qué duros de corazón. Empezando con nosotros como sacerdotes, porque a veces pues celebramos y repetimos y ya parecemos maquinitas de celebrar misa. No lo digo por nadie, sino por cada uno. Yo en especial a veces he caído en eso y me ha faltado ese acto de adoración de conciencia. A veces lo hago y disfruto y vivo la misa de una manera increíble. Otras veces, pues, soy humano y no lo hago con todo lo que yo quisiera y como todo lo que yo debiera. Pero yo sí les invito a que aprendamos a reconocer a Dios allá afuera, pero empezando a vivir cada momento sagrado, porque para eso son las celebraciones. Y aquí el pueblo judío tenía toda su serie de fiestas diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, todas las celebraciones a lo largo del año, hablamos de Navidad o de Adviento, Navidad, hablamos de Cuaresma, hablamos de Semana Santa, hablamos de Pascua. ¿Cómo se celebran todas nuestras fiestas? La Santa Misa. Todas las celebraciones se centran en la Santa Misa. Por eso decimos, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Vivamos y adoremos a nuestro Dios en su celebración eucarística, para que este momento que vamos a hacerlo, adoremos. Por eso a mí me encanta cuando se hincan, que se queden hincados. Yo no lo forzo, es una humilde invitación, para no distraernos hasta que no es el Padre Nuestro, porque ese momento, si ustedes se dan cuenta en las demás oraciones, se les invita a hacer el acto penitencial, o antes de empezar esa plegaria, el Señor esté con ustedes y con todos. Ya después de ese saludo, el sacerdote ya no se dirige para nada a ustedes, ya terminó. Ahora todo lo demás está hablándole a Dios, es la oración del sacerdote hacia Dios. Y todos en adoración, porque estamos hablando con Dios a través del sacerdote, a través de las oraciones que el sacerdote hace para consagrar y hacerlo presente. Ya después se les invita, terminando
momento eucarístico, se pasa a la comunión, que es con el Padre nuestro. Y, hermanos, ahora sí, unidos todos, vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó. Y vuelve a haber interacción con el pueblo. Pero ese momento es sublime, es maravilloso. Pidámosle a Dios que podamos vivir intensamente, no sentimentalmente, intensamente, todos los momentos en la Santa Misa para aprender a relacionarnos con nuestro Dios. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.